han estado? Espero que muy bien. Gracias a usted que deja su like, su comentario, que comparte mi programación, que tiene activada la campanita de notificaciones de mi canal. Muchísimas gracias. Este día quiero hablarles de algo que está bastante caliente en las redes sociales y es sobre el anuncio que dio el presidente Nayib Bukele esta mañana sobre un aumento al salario mínimo. Pues estoy segura que esta es muy buena noticia para todos mis compatriotas que viven allá en El Salvador. Muchas personas pues ya estaban diciendo de que pues la canasta básica, de que la vida está muy cara, de que ya lo necesitaban, ¿no? El aumento al salario mínimo. Pues yo les traigo algunos datos curiosos porque ya empecé a leer por ahí a cierta diputada que fue la primera que salió a quejarse. Ya más o menos ustedes saben a quién me refiero. Y es la diputada que ustedes ven por acá, Claudia Ortiz, que salió a decir que desde el año pasado estaban pidiendo esto y que por qué no más, ¿verdad? Que por qué no se da más aumento al salario mínimo. Hay algunas cosas que les quiero explicar, no sin antes les quiero compartir un video de un muchacho. Pues estuve más o menos informándome sobre el salario mínimo y encontré, en vez de presentarle tablitas y todo eso de que ustedes a lo mejor pueden quedar más confundidos, quiero mostrarles el video de este muchacho que explica desde el año 1995 cómo han venido aumentando el salario mínimo. Estamos hablando desde que gobernaba Arena y luego que empezó a gobernar el FMLN. Yo les traigo la información de los aumentos de salario mínimo que han habido desde el año 1995 hasta el año 2017, que es donde nos explica el siguiente video que quiero mostrarles para que vayamos entendiendo lo que les voy a explicar después de que ustedes vean el siguiente video. El salario mínimo en El Salvador desde 1990 hasta la fecha ha tenido los siguientes valores. De 1995 a 1997 el salario mínimo era de $114.90. Quiero que notes que aquí he hecho la conversión a dólares para que sea más entendible la evolución que el salario mínimo ha tenido desde esa época hasta la época actual. De 1998 al año 2000, el salario mínimo fue de $125.30. Ese era el salario mínimo más alto en todo El Salvador y con lo que tenía que sobrevivir la familia salvadoreña. Claro que hay que tener en cuenta que los costos de vida eran un poco más bajos a los costos que tenemos hoy en día. Luego tenemos que del 2001 al 2002 fue de $124.80. Ahora pasamos al 2003 hasta el 2005 con un salario de $134.10. Para el año 2006 el salario mínimo fue de $147.70. Luego tenemos otro aumento el siguiente año, el 2007, con un salario mínimo de $155.20. Tenemos el siguiente aumento en el año 2008 con un salario mínimo de $190.70. Para el año 2009 y 2010 alcanzamos los $205.90. Y para el año 2011 y 2012 tenemos un salario mínimo de $222.30. Luego tenemos que para el 2013 el salario mínimo fue de $231.20. El 2014 $240.30. 2015 $250 exactos. 2016 $258.90. En 2017 llegamos a los $300 exactos. Ahí tienen los datos, amigos, desde el año 1995 hasta el año 2018. Ya recordémonos que el presidente Nayib Bukele tomó el mando del país en el 2019. Lo cierto es que les pongo ese video para que hagamos memoria de cómo ha venido evolucionando el salario mínimo en El Salvador. Y a esta fecha muchas personas se quejan y dicen que por qué El Salvador tiene el salario mínimo más bajo, que por qué el presidente no hace un aumento más grande. No, esto no funciona así. Y en primer lugar, que ahora seamos el país que tiene el salario mínimo más bajo, pues se debe a un problema de décadas atrás. Lo que yo quiero, digamos, enmarcar lo importante de todo lo que nos acaba de explicar este chico en ese video, y ustedes pueden constatar las fuentes de información donde ustedes gusten y van a encontrar que esa información es verídica
y verdadera. Arena, desde 1995, que el salario mínimo era de 114, hasta el año 2008, que abandonó el poder, digamos que fueron las votaciones, bueno, más bien Arena abandonó el poder en el 2009, que entró Funes, pero Arena nos dejó, ponga mucho ojo y escuche bien, desde 1995, que el salario mínimo era de 114, hasta el año 2009, que entregó a Mauricio Funes la gobernación, Arena nos dejó el salario mínimo en $190.00. Estamos hablando que Arena en 14 años nos hizo un aumento de $75.00. 14 años tardó Arena para irnos aumentando poquito a poquito hasta darnos $75 en total en 14 años de aumento al salario mínimo. Recuerden de que la dolarización a El Salvador llegó en el 2000 y entró en vigencia en el 2001. Para ese entonces el salario mínimo en El Salvador rondaba entre los 1,000 colones a 1,100 colones. Pues estos bandidos lo que hicieron fue nada más, digamos, cuadrar, ¿verdad? Que los 1,000 colones en dólares fueran exactamente siempre lo mismo, solo cuadraron. Entonces, el salario mínimo quedó en el 2001 en $125. 124 y fichas, digamos, yo lo redondeo, pero quedó en $125. Y aquel entonces, si hacemos la conversión, si ustedes recuerdan que el dólar valía 8.75, hasta donde yo recuerdo, ese era cuando nos enviaban dinerito de acá de USA, ese era el cambio que nos daban, entre 8 y 8.75 del dólar, eso costaba. Entonces, cuando estos bandidos de Arena nos pasaron, nos dolarizaron, nosotros no ganamos nada, el pueblo quedó en lo mismo. Más bien las cosas se pusieron más caras y desde entonces la vida en El Salvador se ha vuelto más cara de lo normal porque toda la gente empezó a redondear todo, si ustedes lo recuerdan, a 10 centavos de dólar, a 5 centavos de dólar, a cora, como decimos algunos, a $1. Desde entonces es que la vida viene más cara, pero lo más triste de todo es que Arena en 14 años de salario mínimo solo aumentó $76 en total. En 14 años, porque ellos los aumentos salariales los hacían del 8%, del 5%. Esos eran los máximos aumentos que ellos hacían. No fue hasta el 2008 que Arena hizo un aumento de salario significativo, pero porque veníamos dando gotitas de aumentos. Gotitas, o sea, te aumento el 5% este año, dentro de otros 3 años te aumento otro 5%, gotitas. No fue hasta el 2008 que Arena vino y dio un 16% de aumento al salario mínimo, completando así el salario mínimo de $155 en aquel entonces a 190. Cuando Funes entró al poder, agarró el salario mínimo en $190 con centavos. Viene el FMLN y continúa con el mismo manual de aumento del 8% y el 5%. Entonces viene Funes, en el 2009 hace un aumento salarial del 8%, que nos llevó de $190 el salario mínimo a 205, o sea, $15 más. Fue un aumento del 8%. De ahí Funes empieza a hacer, digamos, cada año un aumento salarial, pero del 5%. O sea, para que nos vayamos dando cuenta, pues, cómo nos engañaban. O sea, sí, les vamos a aumentar el salario mínimo, pero al final era una miseria lo que aumentaban. El 5%, el 8%. Arena fue mucho más cruel con el aumento al salario mínimo que el FMLN. Pero el FMLN, que era el partido del cambio en el que todos teníamos fe de que iban a hacer las cosas bien, el FMLN llegó a hacer el mismo manual prácticamente que Arena, aumentando el 8% en el 2009, en el 2010, como lo explica ahí el chico, que da los años 2011, 2012, 13, 14, el 5%, el 8%, y total, el FMLN abandona el poder en el 2019. Vaya, pongan ojo a esto. En el 2009 que llega Mauricio Funes,
agarra el salario mínimo en 190, viene él y lo sube un 8% y eso nos hace llegar a $205. En el 2019, que Funes entrega el poder, perdón, ya no es Funes, ya es Sánchez Serén, que entrega el poder a Nayib Bukele, ahí entonces ya el salario mínimo ya está en $300. Del 2009-2019, 10 años. En 10 años, el FMLN nos aumentó $100. Arena, 14 años para llegarnos a aumentar $75 y fichas. Viene el presidente Nayib Bukele, que le tocaba hacer el primer aumento salarial en el año 2020, pero no pudo hacerlo, lastimosamente. ¿Por qué? La pandemia. No olvidemos, tengamos memoria, gente. La pandemia vino a arruinar todo, arruinó la economía, gente se quedó sin trabajo, muchos negocios cerraron. La pandemia vino a complicar y a paralizar prácticamente el mundo entero. Y el presidente se enfocó más en salvar la vida de los salvadoreños. Es por eso que el salario mínimo con el presidente Nayib Bukele, el aumento llegó un año tardado, en el 2021. Pero ¿qué hace el presidente Nayib Bukele? No puso excusas. Él no dijo, es que miren la pandemia, miren. Y él no llegó a darnos un 5% de aumento, a engañarnos como lo hacían Arena o el FMLN. No llegó a darnos un 10%, llegó a darnos un 20% de aumento al salario mínimo. Y es mentira de que el FMLN dio un aumento del 20%. No lo hicieron. El FMLN, el máximo aumento que dio fue de un 16% en el 2017. Pero venían dándonos 5%, 5%, 5%. Nos venían engañando. Entonces viene el presidente y da un aumento del 20% en el 2021. Y ahora, con el aumento que acaba de dar este día, del 12%, ahora el presidente Nayib Bukele, en un corto periodo de 6 años, porque él apenas va a tener 6 años en el poder, ahora en junio, en 6 años el presidente nos ha dado ya $100 en total de aumento al salario mínimo. Del 2019 a la fecha, el presidente ha dado $100 en total de aumento al salario mínimo. Y más aparte de eso, los agromercados. Aparte de eso, nos ayudó a pagar recibos en el mes de enero, por si no se acuerdan. Entonces, el presidente va poco a poco, pero nos está dando mucho más de los que nos dieron los gobiernos de Arena y el FMLN, y eso quiero que lo tengamos bien claro. Que nadie los engañe. Arena a cuentagotas, desde que prácticamente firmaron los acuerdos de paz, el salario mínimo no aumentó. Imagínense, no aumentó desde que se firmaron los acuerdos de paz en el 92 hasta el año 2001. El salario mínimo era de 1,000 colones o 1,100 colones. Y Arena, después de eso, fue aumentando 5%, 5%, 5%. Al punto de que con Arena pasamos 14 años, si lo ponemos desde el 95 hasta el 2008. Pasamos 14 años, o digamos hasta el 2009 que recibió la presidencia Funes, 14 años, y Arena fueron $75 los que nos aumentó en 14 años. Y el FMLN en 10 años nos dio $100 de aumento. Y el presidente Nayib Bukele en 6 años nos está dando $100 de aumento. Así que quiero que quedemos claros en eso, porque ya salieron varias allá. Por cierto, la diputada Claudia Ortiz ya salió escribiendo por acá. Aquí tengo el post. Dice, en agosto del 2024 debía revisarse el salario mínimo por mandato de ley. Ah, pero no te dicen de que en el 2021 el presidente dio un aumento salarial bastante sustancial, del 20%. Y dice ella, lo venimos exigiendo desde hace casi un año, pero el Consejo ha estado sin sesionar, 12% de aumento, y cuestiona por qué no más. Mi gente,
porque no se puede aumentar hacia lo bruto el salario mínimo. Ya e incluso hay mucha gente en redes sociales quejándose de que dicen que eso les va a traer repercusiones, que la canasta básica se va a poner más cara, que los emprendedores van a pagar, digamos, los platos rotos, etcétera. Pero es algo que se tiene que hacer. El país está en un cambio, en una transformación en estos momentos. Y pues claro, con la seguridad que ahora hay, gracias a Dios, muchas cosas se han puesto caras en el país, es cierto. ¿Por qué? Porque antes habían casas en zonas tan peligrosas que los dueños remataban las casas, hasta en $10,000, casas bonitas, solo porque las zonas eran demasiado peligrosas. Ahora eso cambió. Ahora usted, si es dueño de una casa y sabe que usted por esa casa pagó $20,000, pero que en aquel entonces usted no la podía vender porque era una zona peligrosa, entonces usted decía, ok, la voy a dar barata aunque le pierda porque nadie me la va a querer comprar por la delincuencia. Ahora eso cambió, entonces usted hoy va a querer vender su casa un poco más cara de lo que la compró porque le va a querer sacar ganancia, ¿verdad? Si su casa le costó 20,000, hoy usted la va a querer vender en 25,000 porque va a decir, bueno, el tiempo ha cambiado, las cosas están más caras, a mí la casa me costó tanto y yo le quiero ganar un poquito. Entonces es obvio que con la seguridad hay muchas cosas que se han puesto más caras y es por eso también que el presidente tiene que ir aumentando el salario y siempre va a haber gente aprovechada porque pues sí, imagínense, hoy por la seguridad hay mucha gente que se está aprovechando también y han puesto los precios de algunas casas o terrenos demasiado elevados también. Y lo mismo sucede con los vendedores ambulantes que en ocasiones se aprovechan de los turistas o de las personas que van del extranjero. Esto es así, pero son cosas que se tienen que hacer. El Salvador está viviendo un proceso de cambio, apreciémoslo, pero sobre todo apreciemos lo que el presidente está haciendo, porque ningún gobierno en el pasado había hecho un aumento mínimo como lo ha hecho el presidente ya en 2 ocasiones y en 6 años él ya nos está dando $100 de aumento en salario mínimo. Así es que estas son muy buenas noticias para el empleado promedio, para el asalariado, son muy buenas noticias y entre más dinero entra a su bolsita, también más le permite llevar a su casita el alimento diario para su hogar. Así es que amigos, espero que esta explicación sobre el salario mínimo les haya gustado. Y espero que compartan mi video y no olviden dejar su like, su comentario. Y pues nos vemos en el próximo video. Espero yo que sean buenas noticias como ahora. Se me cuidan.